El pastor Sugel Michelén, en su libro De parte de Dios y delante de Dios, cuenta un relato de una pareja de su comunidad que había tenido un diálogo con su maestra. Su hijo había tenido un diálogo con su maestra y este es el relato. La profesora le preguntó a su clase qué querían ser cuando fueran adultos, a los niños de esta clase. A lo que de inmediato el niño de esta pareja respondió que quería ser pastor. Emocionada, la maestra le preguntó ¿por qué? Y el niño respondió: para tener más tiempo libre. A la verdad, el trabajo de los pastores demanda mucho tiempo. Solo por poner un ejemplo, la prédica que se presenta dominicalmente generalmente dura 1 hora aproximadamente, pero detrás de esa enseñanza ha habido horas y horas de estudio para poder presentar ese sermón. Al pensar en esto y ver la iglesia y considerar cuáles son las responsabilidades, podríamos preguntarnos a la luz de la Escritura, ¿cuál es el rol de los pastores dentro de las iglesias? ¿Son acaso los únicos responsables de desarrollar las cosas o las actividades en las iglesias? ¿Cuáles son mis responsabilidades como creyente? La semana pasada, dentro de este tema de la jurisdicción, nos estábamos preguntando ¿para qué se reúne la iglesia? ¿Recuerdan? Y hablábamos acerca de que la iglesia se reúne para 2 cosas básicamente: para adorar al Señor y para escuchar la enseñanza de la palabra por medio de la predicación de la Escritura. Y todo esto porque a la iglesia se le ha encomendado la responsabilidad de adorar al Señor y de predicar, o sea, de enseñar la Biblia. Pero hay una tercera misión por la cual la iglesia se reúne. Y de allí la importancia de que todos juntos estemos en esta mañana adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y hay una responsabilidad jurisdiccional y es guiar a la iglesia a la correcta adoración, discipular a los creyentes a través de la enseñanza por medio de la predicación, pero también está la de equipar a los santos para la obra del ministerio. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta última responsabilidad, de equipar a los santos para la obra del ministerio. Mis amados hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia del Señor, tenemos una responsabilidad, y es la de ser equipados para la obra del ministerio. Casi que podemos verlo de la siguiente manera. Cada domingo, cuando usted y yo venimos a la iglesia, cuando venimos con la iglesia, tenemos que verlo como un campo de entrenamiento. Estamos recibiendo un entrenamiento que vamos a poner en práctica cuando llegamos a nuestros hogares, cuando estamos en nuestros lugares de trabajo. Allí es donde vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo acá. Por eso es que somos equipados. Pero no solamente pasa el domingo de la mañana, pasa cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros tenemos un discipulado. Por ejemplo, en el anuncio que se daba acerca de la reunión de mujeres o en el discipulado de los niños, ¿qué debe estar pasando allí? Allí deben estar siendo equipados para la obra del ministerio. Para eso es que la iglesia se reúne. Ahora también quiero anunciar, este miércoles vamos a estar iniciando nuevamente nuestro discipulado virtual. Vamos a estar haciendo nuestro tiempo como lo hemos estado programando normalmente para continuar aprendiendo juntos la palabra del Señor. Un tiempo en el que es muy necesario seguir reuniéndonos para seguir creciendo en el Señor. Y así todos los espacios en donde ustedes y yo como creyentes nos reunimos para aprender la palabra del Señor. Es importante tener en cuenta esa responsabilidad. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de esto? Porque hay un concepto en la iglesia que poco a poco se ha ido perdiendo. Y es el concepto del sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes. Durante la época de la Reforma, esa expresión tomó nuevamente forma. Se recuperó. Por muchos siglos, esa idea se había perdido y se había encasillado solamente en un pequeño grupo de personas en las iglesias que hacían esos roles. Pero durante la Reforma, uno de los conceptos que se recuperó fue precisamente el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los cristianos dentro de la iglesia somos llamados sacerdotes. Somos llamados a ministrar. El concepto viene precisamente de la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía un grupo de personas que se encargaban de todas las cuestiones religiosas, y era la tribu de Leví, los encargados de estar en el templo ofreciendo los sacrificios, presentando las ofrendas y haciendo todo lo que tenía que ver con el sacerdocio.
Pero en el Nuevo Testamento la palabra del Señor llama a todos los creyentes a cumplir responsabilidades. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un versículo muy importante porque señala que todos los creyentes a partir del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, son llamados sacerdotes. O sea, son llamados a cumplir una responsabilidad, real sacerdocio. Así que el apóstol Pedro está llevando a esta comunidad de creyentes y les está diciendo: miren el Antiguo Testamento. Eso que hacían los levitas, ahora ustedes como pueblo tienen que hacer. Son llamados a cumplir esa responsabilidad. Y aunque todos somos sacerdotes, o sea, todos somos llamados a ministrar, no todos tenemos los mismos ministerios, no todos tenemos los mismos dones. Efesios capítulo 4, el versículo 11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, noten que aquí hay una responsabilidad delegada a toda la iglesia. Dios mismo se encarga de constituir dentro de la iglesia un grupo de personas encargados de preparar a los santos, de equipar a los santos para la obra del ministerio, de ayudarles a alcanzar la madurez. En eso estamos los pastores. Los pastores estamos llamados a una función en particular, a capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y si el pastor debe equipar a los santos para la obra del ministerio, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: ¿cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras? Mis amados hermanos, la iglesia son los santos. Cada uno de nosotros, ese real sacerdocio, nación santa, cada uno de nosotros debemos estar equipados para la obra del ministerio. Pero ¿cuáles son esas obras? Las obras del ministerio son muy variadas, indudablemente. Pero a la luz de la Escritura podemos ver qué es esa responsabilidad. ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Cuáles son esas obras? En la vida del creyente, mis amados hermanos, existe un orden sobre el cual debe estar estructurada. Hay un orden sobre el cual nuestras vidas deben estar estructuradas. El amor a Dios, luego nuestras familias, que por causa de ese amor va a ser reflejado precisamente en nuestras familias. Luego la iglesia, el grupo local de creyentes y por último el mundo. Bajo ese orden podemos pensar el discipulado. El discipulado tiene un propósito: ayudarnos a amar a Dios. Guiarnos a cómo podemos bendecir a nuestras familias, guiar a nuestras familias. Luego eso se va a ver reflejado en la forma en cómo nosotros actuamos dentro de la iglesia, cuando nosotros nos reunimos. Y por último, eso se va a ver reflejado en la forma en cómo nosotros actuamos en el mundo. De allí la importancia de lo que estuvimos considerando la semana pasada. Ese tema de que nos reunimos para adorar al Señor y para escuchar la palabra de Dios. Porque es una forma en como la iglesia es cuidada. La iglesia es cuidada por la correcta adoración al Señor, pero también es cuidada por medio de la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Y esa es una responsabilidad que Dios ha dado a los pastores, pero que debe ser reflejada en cada familia. Cada familia es una pequeña iglesia y rinde cuentas delante de Dios por esa responsabilidad que le ha sido dada. Mis amados hermanos, la iglesia somos tú y yo. Y donde estamos tú y yo, allí está la iglesia. O sea, cuando tú estás en tu casa, allí está la iglesia reunida. Cuando viene un hermano de visita a tu casa, allí está la iglesia reunida. Ese es el concepto que nosotros debemos tener en cuanto a esta responsabilidad que se nos ha sido delegada. De allí la importancia de que seamos capacitados.
Por eso, mis amados hermanos, cuando como individuos hemos sido capacitados, cuando como familias hemos recibido esa capacitación, eso va a producir un impacto de bendición para la sociedad, para el mundo entero. Rob Reynow dice, las iglesias locales que están llenas de vida son construidas sobre la base de creyentes sanos en proceso de madurez y de familias sanas que funcionan de manera bíblica. Voy a volver a leer esa frase. Las iglesias locales que están llenas de vida son construidas sobre la base de creyentes sanos en proceso de madurez y de familias sanas que funcionan de manera bíblica. Ese es el elemento indispensable. Así que, mis amados hermanos, cuando ocurre eso, créanme, la iglesia va a lograr un impacto en esta sociedad, en los lugares de trabajo, con los vecinos, en los lugares de estudio, donde quiera que el Señor nos coloque, vamos a lograr un impacto. Por eso es tan importante este estudio. La iglesia que entiende esto logrará un impacto inimaginable en el mundo. Inimaginable. Cuando esto ha ocurrido, podemos llegar y llevar a cabo eso que nos enseña la palabra de Dios acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Dios creó a la iglesia. Lo estuvimos estudiando cuando hablábamos acerca de la suficiencia de la palabra del Señor. Dios ha establecido su iglesia, pero la iglesia es la encargada de llevar adelante la responsabilidad de ser equipada para la obra del ministerio y llevar adelante el ministerio. Lo primero que debemos ver es que la iglesia que cumple esta responsabilidad, lo primero que hará es cuidarse por medio de la comunión. Cuidarse por medio de la comunión. Por eso este sermón ha sido titulado Equipando, cuidando y pastoreando a los santos en la iglesia. Equipando, cuidando y pastoreando a los santos en la iglesia. Y el primer punto es debemos cuidarnos por medio de la comunión en los hogares. Cuidarnos por medio de la comunión en los hogares. Hechos capítulo 2, el versículo 44 al 47, nos da un marco de referencia para mirar cómo actuó la iglesia. Esta iglesia establecida por el Señor, cuando nació, lo primero que empezó a hacer fue a tener un cuidado, a cuidarse. ¿Y cómo lo hacía? Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La comunión se da en el ámbito de los hogares. La comunión se da en el ámbito de los hogares. Miren la historia. Cuando miramos la historia de la iglesia en Jerusalén, vemos que las actividades se daban en dos lugares particularmente. La predicación se daba en el templo, pero la comunión, ¿dónde se daba? En las casas. Ellos se reunían y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían el pan. Ese partimiento del pan tiene que ver con la cena del Señor. Ya cada vez que ellos se reunían, compartían la cena del Señor. El pan y el vino, un recordatorio del sacrificio de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que compartían los demás alimentos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Allí se daba la comunión. ¿Dónde se realizaba todo esto? En las casas. Por eso no cesaban de enseñar. Y esto nos habla de un elemento muy importante, mis amados hermanos, que tristemente o poco a poco se ha ido perdiendo. La hospitalidad. La hospitalidad no se daba dentro del templo. El templo era el lugar escogido, uno de los patios del templo era el lugar escogido para la predicación pública. Todo el pueblo estaba reunido allí y allí venían y escuchaban la palabra del Señor, pero luego ¿a dónde se iban? A las casas, para compartir la palabra del Señor. Y era en el ámbito de las familias y de las casas. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 12, el versículo 13 de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, el versículo 13, hablando a los creyentes que habían creído en Roma, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Era tan importante que era necesario explicarle a la iglesia lo que debía pasar. Debía haber hospitalidad, y hospitalidad significa amor a los extraños. Amor a los extraños.
¿Y quiénes son los extraños en este caso? Los que no forman parte de esa familia, de ese núcleo familiar. Aquellos que son de fuera. Pero en este caso, cuando habla acerca de la hospitalidad, está hablando acerca de la familia de la fe, de los que pertenecen a la comunidad local, a tus hermanos en Cristo, quienes forman parte de tu iglesia. Esos eran los que eran recibidos en los hogares. Allí se reunían juntos para compartir y se practicaba de esta manera la hospitalidad. Por eso alguien dice de esta manera: nuestra preocupación y cuidado se demostrarán en obras prácticas hechas por otros, ya sea que vayamos a ellos compartiendo para las necesidades de los santos o les invitemos a venir a nosotros practicando la hospitalidad. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Pedro también hablando acerca de este asunto, acerca de la hospitalidad. Dice de la siguiente forma: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ese hospedar tiene la misma raíz de la palabra hospitalidad. El ser hospitalario es recibir, es querer a los huéspedes. De hecho, la palabra hospedar significa querer a los huéspedes. Ahora, cuando leemos estos versos, ¿a quiénes van dirigidos? ¿A quiénes, perdón? A los miembros de la iglesia, a la iglesia. Noten que no va particularmente a un grupo, a los pastores o los líderes, es a todos los miembros. Todos somos llamados a ser hospitalarios. A todos los creyentes de la iglesia, no solamente a los líderes o a los ancianos. Cuando un hermano de la comunidad o una familia visitan a otra familia de la iglesia, es la iglesia la que está visitándote. Cuando un hermano va a visitarte, es la iglesia visitándote. Cuando una familia va a visitarte, es la iglesia visitándote. Es un error pensar que la iglesia son solamente los pastores. Eso es caer en el concepto que se perdió antes de la reforma. Que solamente un grupo pertenece a la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia. Los pastores, por eso es que los pastores no somos llamados a planear eventos para que las personas se reúnan. No somos llamados a planear actividades o eventos sociales. Esa es una responsabilidad de las familias, abrir sus hogares para recibir a otros creyentes, para compartir en comunión los unos con los otros. Ese es un llamado a la iglesia. Ahora, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros en un encuentro con otro hermano en nuestras casas? Tal vez pienses que no puedes hacerlo, pero no tiene que ser algo muy elaborado. Simplemente compartir unas onces. Tal vez si quieres puedes invitarlo a almorzar o puedes invitarlo a una cena. Lo que se te facilite. Pero la comunión se da desde la sencillez. Noten lo que dice la palabra del Señor en Hechos. Ellos comían ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Esa es la comunión. El abrir tu hogar para que otra persona, otro hermano, venga y comparta contigo. Lo hablábamos también con Mari cuando reflexionamos acerca de este sermón y decíamos, una de las cosas que podemos hacer es simplemente el hecho de una llamada. Cuando yo me preocupo por un hermano que no ha venido y lo llamo y le pregunto, oye, ¿cómo estás? Estoy mostrando hospitalidad. Estoy mostrando mi interés por él, mi preocupación por esta persona. Eso es quererlo. Y ese es el llamado que nos hace la palabra del Señor. A querer a nuestros hermanos, a preocuparnos por ellos. Yo no concibo, mis amados hermanos, que no veamos personas en la iglesia y que no nos preocupen. Pero la responsabilidad no es solamente preguntarnos a los pastores y decirnos, ¿y qué pasó con fulanito o con sultanito? No, mi responsabilidad también sería, hermano, voy a llamar a tal persona que no vino hoy. Porque no vino. ¿Qué pasó? Y lo llamas y le preguntas, oye, ¿cómo estás? Allí empieza la hospitalidad. Allí estás mostrando ese deseo de tener comunión con esa persona. Pero también una de las cosas es, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes tener comunión? Piensa en familias a quienes puedes recibir en tu casa, a personas a las cuales puedes invitar a tu casa. Acércate a una familia, a uno de tus hermanos en la fe con los que tal vez no has compartido mucho y organicen un día, cuadren un día en el que puedan encontrarse en su hogar, en el que ustedes puedan reunirse. Organiza tu casa para esa visita y prepárate para compartir con esa familia o con esa persona. Y si tú recibiste la invitación, confirma que vas a ir
Disfruta de la comunión con esa familia que te abrió las puertas de su casa. Pero hagámoslo juntos, como dice la palabra del Señor, con alegría y sencillez de corazón. En un tiempo nosotros teníamos unas tarjeticas para hacer eso, para compartir comunión. Puedes usar nuevamente esas tarjetas. O llámalo, invítalo. Ahora, ¿por qué vale la pena tener esos encuentros de comunión como iglesia? Porque esto nos permitirá conocernos y tener más cosas en común. Noten lo que hacía la iglesia en Hechos. ¿Por qué repartían a cada uno conforme a la necesidad aquello que habían vendido? Porque se conocían, porque sabían cuáles eran las necesidades. Cuando nosotros nos reunimos, podemos compartir nuestras dificultades y acudir cuando estamos pasando por una dificultad para orar y recibir apoyo. Tal vez sea esa la oportunidad de una persona para poder ser animada en la fe, para poder ser fortalecida en la fe. Eso es lo que debería pasar. Ahora, ¿es algo muy difícil de hacer? No. Ahora, ¿implica esfuerzo? Seguramente sí. Leyendo y estudiando acerca de esto, seguramente preparar la casa para una visita era tan difícil en el siglo I como lo es ahora. Pero la bendición de hacerlo y el gozo de hacerlo no tiene precio. Así que es una invitación a que todos nosotros lo hagamos. Y de esa manera también vamos a estar cumpliendo nuestra responsabilidad como individuos y como familias cristianas, de modo que Dios va a ser honrado por medio de nuestra obediencia. La iglesia no solo debe reunirse para compartir comunión como familias y hermanos en la fe, también somos llamados a cuidarnos por medio de la oración. Entonces ya vimos cuidarnos por medio de la comunión, ahora debemos cuidarnos por medio de la oración. Los creyentes se reunían para orar. Noten lo que hacían en Hechos. Ellos estaban juntos para orar. Y hay algunos ejemplos de la importancia de la iglesia orando. Pablo llama a los creyentes a orar porque era una parte importante, por ejemplo, de la lucha espiritual. En Efesios capítulo 6, el versículo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es una responsabilidad, la de orar unos por otros, por todos los santos. Es una parte importante. En el contexto de la armadura, Pablo les dice que era un arma importante que debían tener. Oren. La oración es necesaria. Eso nos ayuda a enfrentar la batalla. No debemos orar solamente por nosotros. Debemos orar por los soldados, por nuestros hermanos. Inclusive el mismo apóstol Pablo no es tan orgulloso como para no pedir oración por él. Miren el versículo 19. Dice la palabra del Señor: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por todos los santos y oren por mí. O sea, es una invitación a que nosotros debemos orar los unos por los otros. Esto nos lleva a considerar que todos nosotros necesitamos oración en algún momento de nuestras vidas. Orábamos en esta mañana por nuestros hermanos que en este día no han podido venir por situaciones de salud. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Pero vuelvo e insisto, ¿cómo vas a saber por qué orar específicamente por ese hermano? Llámalo, pregúntale, para que tú puedas orar por él. La Escritura hace un llamado a la iglesia que cuando alguien se enferma debe llamar a los ancianos. ¿Y qué deben hacer los ancianos? Orar por el que está enfermo. Ese es un llamado a la iglesia. Y se les anima a orar y a llamar a los ancianos y a orar por aquellos que están enfermos. Me parecía muy curioso. Habían colocado dentro de esta situación que se dio esta semana con la alcaldesa un meme también acerca de: hermano, tengo problemas. Pastor, tengo problemas. Pues hermano, congréguese. Yo decía, y aunque es chistoso, pero tiene algo de razón en el sentido de que yo no me puedo desconectar de la comunidad si tengo problemas. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como individuos, es que en los problemas tendemos a desconectarnos, cuando lo que yo necesito es estar más conectado para poder recibir ayuda. Y ahí es cuando mostramos el amor cristiano
y entonces yo oro por mi hermano, puedo estar pendiente para poderle ayudar en aquellos problemas que tiene. Tal vez no pueda congregarse, pero lo que sí no me puedo dejar de hacer es estar desconectado de mis hermanos. Amén. Entonces, es importante la oración. O sea, hay otros ejemplos. Pedro cuando fue encarcelado en Hechos, después de que Santiago, uno de los discípulos del Señor, había sido ejecutado por el rey Herodes, ¿saben qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba reunida en una casa orando. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 12, el versículo 12. Hechos capítulo 12, el versículo 12. Dice la palabra del Señor: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Orando por quién? Por Pedro. Allí estaban orando. Pablo sabía que la iglesia en Filipos oraba por él. Eso lo encontramos allí en Filipenses capítulo 1, el versículo 19. Y estaba tan confiado en esas oraciones, él estando preso en una iglesia, en una cárcel, en Roma, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Esa era la confianza de Pablo. De la iglesia está reunida orando. Ahora, ¿saben tus hermanos que estás orando por ellos? ¿O sabes por qué orar por tus hermanos? ¿Qué hacer? Entonces podemos orar como familias. De allí, por ejemplo, la importancia de también reunirnos. En esos tiempos en los que la invitación sea no solamente a comer, sino a orar juntos. ¿Hay alguna necesidad? ¿Alguna petición? ¿Alguna acción de gracias? Orar allí. Tomar algún pasaje de la palabra del Señor para poder hacerlo, para poder orar. Puede ser, llama a tu hermano por teléfono, oren juntos por alguna situación en particular. Pueden ser que tomen alguna porción de las Escrituras y las usen como base para su oración. En este caso en particular, una familia puede orar por otra familia. Y las hermanas pueden llamar a otras hermanas y orar juntas. Lo mismo los hombres deben hacerlo así. Ahora, ¿por qué vale la pena hacerlo? Porque Dios escucha nuestras oraciones como su pueblo. Dios nos oye. Él decidió que sea el medio por el cual el pueblo de Dios se acerca a Él. Filipenses capítulo 4, el versículo 6, por eso nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y miren el resultado de la oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El llamado a la iglesia es orar. Y esa es una forma en la que como comunidad nos cuidamos. Esa es una de las obras para las cuales nosotros como santos hemos sido capacitados. Orar bien para poder orar por nuestros hermanos. Inclusive el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, miren, tan importante es la oración, que Jesús le dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. ¿No será, mis amados hermanos, que no estamos logrando muchas victorias espirituales debido a que no estamos orando como deberíamos? Porque no nos estamos cuidando por medio de la oración. Dios llama a la iglesia a cuidarse por medio de la comunión y por medio de la oración. Pero también hay un llamado a cuidarnos por medio de la disciplina y la restauración bíblica. Y ese es el tercer elemento, cuidarnos por medio de la disciplina y la restauración bíblica. La iglesia es necesaria, mis amados hermanos. Y es un elemento importante, un llamado importante para la iglesia, pero es uno de los más ignorados, el de la disciplina. Mis amados hermanos, al estudiar la palabra del Señor, nosotros vamos a darnos cuenta que el pecado era confrontado en la comunidad. En el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos muestra múltiples ejemplos del pecado tratado dentro de la iglesia. Primero a los Corintios, el capítulo 5, versículo 9 al versículo 13. Primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 9
al versículo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Porque ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No os juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, sé que estas palabras son fuertes escuchar, pero dentro del contexto de la carta, Pablo está hablando a una comunidad de creyentes y les dice que debían tratar el pecado manifiesto en las vidas de otros creyentes, no juzgándolos, no criticándolo, no señalándolo, pero tampoco validándolo. El pecado no debía ser validado. Si un miembro de la iglesia fiel, dice Warren Wiersbe, si un miembro fiel de la iglesia se junta de manera amistosa con un cristiano que vive en pecado, ese miembro está condonando, está validando su pecado y está desobedeciendo la palabra del Señor. Ahora, aquí estamos hablando acerca de una situación de pecado escandalosa. La situación que se estaba dando en Corintio era la de un hermano que estaba viviendo en una relación ilícita con la esposa de su padre. O sea, estaba viviendo una relación ilícita con su madrastra. Era un pecado escandaloso que debía ser tratado. Y muchos, hablando acerca del pecado, no lo ven como debería ser tratado. Pero el pecado, la disciplina dentro de la iglesia tratada de manera correcta es una forma de mostrar amor. Padres, ¿ustedes aman a sus hijos? Si los aman, los van a disciplinar, ¿cierto? Miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, el versículo 11 al versículo 12. Proverbios capítulo 3, el versículo 11 y versículo 12 dice: no menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Si tú quieres a tu hijo, padre, tú lo vas a disciplinar, porque quieres lo mejor para él. Pero lo mismo pasa en el contexto de la iglesia. O sea, cuando una persona está viviendo en desobediencia a Dios, nosotros que lo amamos, vamos a preocuparnos por el bienestar de ese hermano. De allí la importancia de la disciplina. Todos los creyentes dentro de la comunidad debían participar en la disciplina, pero ese proceso era dirigido por los ancianos. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar acerca de este tema? Porque cuando se permite el pecado dentro de la iglesia, se escucha un mensaje de una manera muy clara, también dentro de la comunidad. Si esa persona puede hacerlo, yo también voy a poder hacerlo y no voy a ser juzgado, no va a haber problema. Pero vuelvo, insisto, esto tiene que ver con situaciones de pecado muy escandaloso, porque todos estamos batallando contra el pecado. A la verdad, por eso hablamos acerca de confesión de pecado. Confesión en el sentido de estoy luchando con alguna situación, ayúdame a enfrentarla. ¿Cómo? A través de la oración, a través de un discipulado bíblico. Esa es la forma en cómo debemos tratar nosotros el pecado. Pero en alguna ocasión también le escuchaba al pastor Luis Duarte un testimonio, y era de una persona que se acercó a él a confesarle un pecado. Él le dijo que estaba siendo infiel a su esposa. Y este hombre asumió que por decirle al pastor ya las cosas quedarían bien. Y el pastor le dijo: hermano, lo que usted debe hacer es hablar con su esposa. Tiene que hablar con su esposa y confesarle. No, pero yo ya me confesé con usted. No, porque es que usted no me faltó a mí. Usted le ha faltado a su esposa. Este hombre no quiso arrepentirse y se fue de la iglesia. No quiso tratar con su pecado. Lo correcto allí también hubiera sido acompañarlo para que pueda hacer. De hecho, el pastor dijo esto: yo le acompaño para que usted pueda hablar con su esposa. Miren, hay unos pasos para tratar la disciplina dentro de la iglesia.
La disciplina en la iglesia nunca tiene la intención de destruir al hermano o la hermana. La disciplina en la iglesia tiene la intención de restaurarlo en la comunión del Señor que seguramente ha perdido, porque seguramente ha descuidado disciplinas espirituales en su vida. La oración, la lectura de la palabra del Señor. Pero hay unos pasos para tratar esa situación. Pablo por eso está exhortando a la iglesia porque ha validado el comportamiento de un creyente que estaba haciendo algo ilícito. Pero el hombre no había querido arrepentirse. La iglesia sabía esto y no estaba haciendo nada para que el ofensor actuara y se arrepintiera. Así que esto tenía que llevar al hombre a tomar en cuenta esto. La expulsión de la comunión no era otra cosa que un llamado a que se arrepintiera. Por eso Rob Raynon también dice eso, de la misma manera en que Dios usa una noche en la cárcel para llevar a una persona que consume drogas al arrepentimiento, Dios usa la disciplina de la iglesia para llevar al rebelde al arrepentimiento. Por eso insisto, no tratar un pecado dentro de la comunidad de creyentes comunica un fuerte mensaje, no solamente para los creyentes, sino para los no creyentes. Si esta persona puede hacerlo, yo también. Por eso hay unos parámetros bíblicos. Mateo capítulo 18, el versículo 15 al versículo 20 nos muestra unos pasos que hay que seguir. Primero ve, tú vas solas con tu hermano y habla con él. Y dice, si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no, entonces ahí sí llama a 2 o 3 testigos. Si la persona continúa sin arrepentirse, entonces ahí sí se comunica a la iglesia. Y si la persona insiste en no arrepentirse, entonces tenlo por gentil y publicano, dice la palabra del Señor. Allí era cuando se hacía esa excomunión. No se compartía el hermano. O sea, es notar, mis amados hermanos, que el pecado dentro de la iglesia no debe ser tratado con ligereza. Debe ser tratado como lo que tiene que ver, como lo que tiene que ser, como algo que ofende a Dios, pero que daña la comunión de los santos. Pero tiene que ser una muestra de amor. Y yo quiero que tengamos en cuenta también esto. Una nota en la Biblia de Estudio de la Reforma me llamaba la atención cuando estudiaba acerca de esto. Hay una multitud de pecados suficientemente graves que requieren la disciplina de la iglesia. Sin embargo, como la disciplina de la iglesia es un proceso de varios pasos y el último es la excomunión, el único pecado que puede llevar a ese extremo es el de negarse a arrepentirse del pecado que inició el proceso en primer lugar. Dicho de otro modo, o sea, una persona que está batallando con una situación no se le va a excomulgar o se le va a alejar de la comunión de los santos de una vez. Ese es el último paso, el más extremo. Pero una iglesia que se quiere cuidar, ¿qué va a hacer? Va a ayudar al hermano para que se restaure. La disciplina no es un proceso de venganza, ni para avergonzar a una persona que ha pasado por una situación de pecado. Es para restaurar al pecador en la comunión. De ahí que se necesita la disciplina, pero también se necesita la restauración. Y es un proceso de discipulado para ayudar al que ha pecado a ser obediente a la palabra de Dios y a que su amor por Dios crezca. Mis amados hermanos, vuelvo, insisto, ¿por qué nosotros batallamos contra el pecado? Porque seguramente estamos descuidando disciplinas espirituales. Nuestra oración no es la misma, nuestra lectura de la palabra del Señor no es la misma. Y si algo nosotros debemos tener por cierto es que o el pecado me aleja de la palabra o la palabra me aleja del pecado. Y de allí es cuando yo necesito hermanos maduros en la fe. Por eso es que la Escritura lo plantea de esta forma, en ese proceso de restauración, vosotros que sois espirituales, y ese espiritual tiene que ver con maduro en la fe, que tiene el conocimiento en la palabra del Señor para ayudar a esa persona. Por eso es que también nos dice, si alguno cree que esté firme, mire que no caiga. O sea, todos nosotros podemos ser tentados y podemos ceder, pero nosotros también tenemos en nuestros hermanos quienes nos pueden ayudar. ¿Qué se necesita dentro de esto? Hermanos y hermanas maduros en la fe, que ayuden a levantar al que ha caído. Cuando alguien está en disciplina, toda la iglesia está en disciplina.
Lo triste es que muchas iglesias han malinterpretado el tema de la disciplina. Han asumido la disciplina en la iglesia de no participa en la iglesia, no participa, no haces nada, pero se le deja allí. No, el proceso de disciplina tiene que ver con discipular al hermano. Ver por qué fue que falló. Y cuando se hace ese proceso bien, la restauración va a ser maravillosa, el hermano va a volver a crecer en su relación con Dios. Es doloroso cuando el pecado, en vez de ser confrontado, se tapa. Por eso cuando es descubierto, la iglesia sufre, ya no se puede confiar en la iglesia. No se puede confiar en el liderazgo de la iglesia. Es necesario que se trate el pecado, pero se necesitan ancianos y para esto se necesita un grupo de líderes, un grupo de ancianos. Por eso la iglesia que cumple su responsabilidad al cuidarnos por medio, o se cuida por medio de establecer un grupo de ancianos. Así que tengamos en cuenta esos 4 elementos que quiero mencionar en esta mañana. El primero de ellos es que debemos cuidarnos por medio de la comunión en los hogares. El segundo es cuidarnos por medio de la oración. El tercero es cuidarnos por medio de la disciplina y la restauración bíblica. Y por último, debemos cuidarnos por medio de establecer un grupo de ancianos. Cuidarnos por medio de establecer un grupo de ancianos. Mis amados hermanos, existe un modelo dado a la iglesia del Señor y establecido para las iglesias desde el Nuevo Testamento para la guía, la dirección y el gobierno de la comunidad. Y el primero de ellos es el de los ancianos. Quiero invitarles a que vaya conmigo a Hechos capítulo 14, el versículo 23. Hechos capítulo 14, el versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí está hablando acerca de Pablo y Bernabé que estaban concluyendo su primer viaje misionero y de regreso a la iglesia de Antioquía que los había enviado, pasaron por las iglesias que ellos habían establecido. ¿Y qué fue lo que hicieron? Establecieron ancianos, colocaron un grupo de líderes dentro de esas comunidades para que las guiaran. Cuando Pablo inclusive volvía de su tercer viaje misionero, hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice la palabra del Señor, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y los siguientes versos, Lucas nos va a narrar cuáles son las instrucciones que Pablo da para la iglesia en cabeza de sus ancianos. Primero hablando acerca del testimonio de Pablo en su ministerio, de cómo había sido con ellos, pero también da instrucciones para los ancianos. El liderazgo en una iglesia debe ser ejercido por un grupo. Por un grupo. Noten que los pasajes que estamos leyendo se habla de ancianos, no ancianos. Un grupo. Había un grupo de personas. Esta expresión siempre se usa en plural, no en singular. Las pocas veces que se usa en singular, por ejemplo, el apóstol Pedro dice, yo anciano entre ellos. O sea, yo soy anciano, pero ellos también son ancianos. Ahora, anciano no tiene que ver aquí con el de mayor edad. Tiene que ver con una responsabilidad espiritual. En la iglesia no debe haber un solo anciano, no debe haber un solo pastor, debe haber un grupo de ancianos, hombres capacitados y entrenados para acompañar a la iglesia en la labor del discipulado y en donde debe haber un principal entre pares por cuestiones de orden. Hay uno que es principal entre pares, no el más importante, es uno principal entre pares. Dentro del grupo de los apóstoles estaba Pedro, por ejemplo. Cuando Pablo y Bernabé estaban andando era Pablo. Era principal entre pares. No era el más importante, pero sí era el que siempre tomaba la vocería, el que hablaba en nombre de todos. Esos son los ancianos. Era tan importante la preocupación del apóstol Pablo en cuanto a esto que él envía a Tito a la iglesia en Creta para que estableciese ancianos y corrigiese lo deficiente. No sabemos toda la situación. Creta era una isla y una iglesia en esa isla que tenía distintas situaciones. Pero la forma en cómo debía tratarse las situaciones en la iglesia era establecer un grupo de ancianos. Unas personas que pudieran guiar y acompañar a la iglesia para que pudieran hacer supervisión espiritual en esa iglesia local. Y la Escritura
En la Escritura, para los ancianos también se usa otra expresión, obispos, que tenían también la responsabilidad de cuidar esto. Ahora, anciano y obispo son usados de manera sinónima en el Nuevo Testamento. Anciano y obispo. Pero ellos tenían que cumplir con una serie de requisitos para poder ser nombrados como tales. O sea, no cualquiera puede ser anciano, no cualquiera puede ser obispo. Tenían que cumplir con una serie de requisitos. Tenían unas responsabilidades. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 17. Y esto es importante porque nos muestra que el trabajo del anciano es muy valioso. Tan valioso es que debe ser considerado de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ahora noten lo que nos está mostrando este pasaje. Este pasaje nos está diciendo que los ancianos tienen una responsabilidad, principalmente predicar y enseñar. Pero ellos también hacen otro tipo de cosas. Ellos están bajo la dirección del pastoreo del gobierno de la congregación. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos como iglesias. Es necesario hacer aquí algunas aclaraciones conforme a lo que vemos nosotros en la Escritura. Este grupo está conformado por hombres que pueden ejercer distintas funciones. El llamado a este rol es masculino. Hay unas características que debían cumplir estos hombres. Y las encontramos nosotros en la palabra del Señor ahí en Tito y en Timoteo. Otro aspecto es que todos deben enseñar, todos los ancianos deberían enseñar. Pero no todos se iban a dedicar a la enseñanza como su principal rol. También lo iban a hacer de acuerdo a los dones que Dios les habían dado. Unos serían maestros, otros presidirían, otros aconsejarían, otros se encargarían de la administración de acuerdo a esa multiforme gracia de Dios para la iglesia. Pero dentro del gobierno de la iglesia hay otro grupo muy importante de personas que cumplen un rol muy importante. Tienen una designación de liderazgo y son los diáconos. En este grupo nosotros encontramos hombres y mujeres. En 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 8 al 13, habla acerca de que ellos tenían la responsabilidad de cuidar, apoyar y servir a los que están en necesidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, encontramos un ejemplo de esto. Los 7 diáconos elegidos por la iglesia para enseñar, para distribuir la atención a las viudas griegas. Ellos tenían que cuidar a la iglesia, velaban y servían a la iglesia. Pero quiero que miren por favor conmigo en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Pablo habla a la iglesia en Romanos capítulo 16 acerca de ese grupo de personas que estaban sirviendo. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí se mencionan varias mujeres. Versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Febe es la primera en ser mencionada, es llamada diaconisa en la iglesia en Cencrea. Al parecer ella fue la encargada de llevar la carta. Pablo no estaba en Roma cuando se escribió esta carta, pero Febe parece ser que fue la que llevó la carta. Era una gran responsabilidad. Se le recomienda la iglesia y se le pide a la iglesia que la tengan presente. Ella ha cumplido con un ministerio muy valioso, ha servido a la iglesia con sus dones, con sus habilidades, con sus recursos. Era una persona muy valiosa. Miren lo que dice la palabra del Señor. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pero no solamente a ellas mencionada. Pablo menciona a otras 2 mujeres, a Evodia y a Síntique, en Filipenses capítulo 4, el versículo 2. Estas 2 mujeres habían batallado con Pablo también en el ministerio. Filipenses capítulo 4, el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estas mujeres habían sido fieles en la extensión del Evangelio, compartiendo las buenas nuevas. Allí están en la iglesia sirviendo junto con otros. Cada uno en la iglesia, mis amados hermanos,
Cada uno en la iglesia tiene un rol de acuerdo a la Escritura. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificarlo y debemos cumplirlo con excelencia para la gloria de Dios. ¿Cuál es tu rol dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu llamado dentro de la iglesia? En Romanos capítulo 16, Pablo menciona a varias familias también. Esta era una iglesia que contaba con personas muy comprometidas. Se menciona allí a Priscila y Aquila en el versículo 3. Romanos capítulo 16, el versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. También se menciona a Andrónico y a Junias, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y diferentes casas y familias, versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trífema y Trífosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellas. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Ven, mis amados hermanos? Individuos, hombres, mujeres, familias comprometidos. ¿Con qué? Con el cuidado de la iglesia. Que seguramente habrían abierto sus casas para recibir a otros hermanos, que seguramente comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que seguramente oraban los unos por los otros, que seguramente habían practicado la disciplina en la iglesia. Ese es el cuidado que nosotros debemos traer para la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar al Señor porque Dios levante en esta comunidad varones con llamamiento pastoral, que vivan de acuerdo a la palabra de Dios, que quieran estudiar la Escritura con el deseo de preparar a los santos para la obra del ministerio. Debemos orar a Dios para que Él sea levantando hermanos y hermanas que quieran el llamado del diaconado en diferentes frentes de la iglesia, tanto lo administrativo como lo ministerial. Primero con los dones que Dios les ha dado en el Señor, en esas destrezas que han adquirido en la vida laboral, en la vida profesional, para ponerlos al servicio de la obra del Señor. Viendo estos dos grupos de servicio y de ministerio como congregación, somos responsables de estudiar la palabra del Señor, en hacer lo que nos dice la Escritura, en el qué debemos hacer, en el cómo debemos hacerlo, en el quién debe hacerlo, teniendo en cuenta que nuestro Dios es un Dios de orden y que su diseño es perfecto. Mis amados hermanos, todos nosotros somos parte de la gran familia de la fe. Y más allá de la función que podamos tener, no importa si somos pastores o diáconos, somos miembros del mismo cuerpo. Yo necesito de sus oraciones. César necesita de sus oraciones. Todos los que ejercen una función aquí en la iglesia necesitan de sus oraciones. De la misma forma en que nosotros oramos por ustedes. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos llamados a cuidarnos por eso por medio de la comunión, de la oración y de la disciplina, como lo estuvimos estudiando. Independientemente del rol que Dios nos ha dado, soy llamado a amar a Dios y a seguirle como su discípulo en mi trabajo, en mi barrio, en mi familia, en la iglesia que Dios me ha puesto. Tengo la responsabilidad de cuidar a otro hermano en la fe. Tenemos esa responsabilidad de cuidarnos. Recuerden cómo nos cuidamos nosotros. Nos cuidamos por medio de la comunión, nos cuidamos por medio de la oración, nos cuidamos por medio de la disciplina, nos cuidamos por medio del liderazgo bíblico de ancianos.
Esa es la forma en la que nosotros nos cuidamos. Recordando que eso no lo podemos hacer sin la palabra de Dios, porque somos transformados por su palabra para ser proclamadores de su reino. Quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en una oración, que demos gracias a Dios y le pidamos al Señor que Él sea hablando nuestras vidas y guiándonos. Buen Señor y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana y la oportunidad que nos has dado de poder estar reunidos juntos, escuchando el mensaje del Evangelio, escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que la responsabilidad dentro de la iglesia no recae sobre un pequeño grupo de personas, sobre los pastores, sobre los diáconos, sino que todos nosotros somos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Somos llamados a cuidarnos por medio de la comunión, somos llamados a cuidarnos por medio de la oración, somos llamados a cuidarnos por medio de la disciplina, somos llamados a cuidarnos por medio del liderazgo bíblico que tú has establecido para la iglesia, Señor. Levanta a hombres y mujeres que desean servirte, Señor. Y sigue equipando a esta iglesia, a esta comunidad local para la obra del ministerio, Señor. Para que sigamos creciendo hasta llegar a ser enteramente preparados para toda buena obra. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que crezcamos en la verdad, en amor y en todo aquel que es la cabeza en Cristo Jesús. Señor, que todos nosotros como un cuerpo bien unido entre sí, que nos ayudemos mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibamos el crecimiento para seguir edificándonos en amor, de acuerdo a los roles, a los talentos y a las capacidades que tú nos has dado. Damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te adoramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.